¿Tal amigos? ¿Cómo están? De nueva cuenta nos encontramos en otra emisión más de Expreso Paranormal, episodio número 3 de esta nueva serie, de este programa, podcast, como le quieran llamar, con mi buen amigo Miguel Aceves. ¿Cómo estás? Buenas noches Rafa, ¿cómo estás? Saludos para ti y para todas las personas que están viendo esta transmisión. Espero que tengan muchas bendiciones desde el Estado de México. Y como siempre, mira, con cafecito para que vaya muy ad hoc con el programa. Cafecito. Ok, carnal, pues vamos a hablar el día de hoy un tema, bueno, súper interesante en estas tertulias místicas, tertulias paranormales, tertulias sobrenaturales, no sé, es muy bohemio paranormal. Transcomunicación instrumental. Vamos a hablar acerca del fenómeno de la transcomunicación instrumental. ¿Qué nos puede decir acerca del fenómeno de la transcomunicación instrumental, Miguel? Bueno, Rafa, mira, para poder entender el concepto de la transcomunicación instrumental, me parece que lo correcto sería irnos directamente a su historia para poder contextualizar cuál es el concepto exactamente de la transcomunicación. Y para empezar a hablar de la historia, a pesar de que la transcomunicación instrumental tiene ya mucho más de 100 años que se está manejando, podemos irnos al momento en el que oficialmente comienza el estudio de la transcomunicación. Y para ello nos vamos a situar en el año de 1959 con un señor que se llamaba Fredrik Jürgenson, que era un cineasta y documentalista sueco. El señor Fredrik Jürgenson se encontraba haciendo un documental relacionado al canto de un cierto tipo de pájaro pinzón en algunos bosques de Austria. Entonces, al momento de que está haciendo la grabación y revisa lo que está grabando, se da cuenta que dentro de estas grabaciones existen voces humanas. Al principio, él piensa que se trata de intrusos que se están colando dentro de su experimentación, dentro de su documental, pero un día descubre que dentro de esas voces escuchan la voz de su madre muerta y que la voz de su madre muerta le estaba hablando por el nombre que le daba cuando él era un niño. Entonces ahí digamos que empieza oficialmente el estudio de la transcomunicación instrumental por medio de las psicofonías. El término psicofonía se refiere a un tipo de sonido de origen paranormal o de origen desconocido que queda registrado de forma electromagnética en los dispositivos de grabación, que bueno, en aquellos tiempos se utilizaban equipos de grabación magnéticos, el famoso magnetofón. Entonces así comienza de manera oficial el estudio de este interesante fenómeno, comenzando por las psicofonías. ¿Ok? Para también decir cuál sería el término específico de la psicofonía, es una palabra que se compone de dos vocablos, por un lado psiquis, que significa mente, y por otro lado fonos, que significa sonido. Originalmente la ciencia pensaba que se trataba de sonidos creados por el experimentador a través de la mente y que en una suerte de ventriloquía involuntaria podía registrarlos dentro de los magnetofones o dentro de las cintas magnéticas, cosa que después quedó descartada por completo, ¿no? Ya en base a la evidencia quedó descartada. Y hablando de la evidencia, pues también podemos comentar que han habido muchísimas hipótesis. Sin embargo, la hipótesis más aceptada, o así lo marca la evidencia, es que se trata de personas que han fallecido. O sea, es decir, estamos hablando de comunicarnos con personas que ya fallecieron a través del uso de equipos electrónicos de grabación. ¿Ok? Hasta ahí vamos más o menos bien. En el año de 1900... Dime, Rafa, dime. Muy claro, muy claro. ¿Cómo me dijiste que era el nombre del primer científico que capturó, bueno, más bien biólogo, no zoólogo o herpetólogo que estudiaba las aves en Austria? ¿Cómo se llamaba? Fredrik Jürgenson. Te voy a decir algo, a lo mejor te hace sentido. Fredel, mi querido Fredel. Sí, exactamente. Esa fue la frase que él registró en el magnetofón haciendo la experimentación. Es correcto. No puedo imaginarme, imagínate la impresión, hermano, que se debe haber llevado este hombre de ciencia
al encontrarse por primera vez con lo desconocido desde un punto de vista plenamente científico. Imagínate estar escudriñando entre las cintas el canto de los pinzones y de repente como un eco así, un eco así del más allá. Fred, mi querido Fred. Sí, es correcto. Increíble. Es hasta romántico el inicio de la historia de la transcomunicación instrumental. La verdad que sí. Y te decía yo al principio, al final de cuentas es un fenómeno que tiene muchos más años, hay muchos otros antecedentes que también son igual de interesantes, como por ejemplo Thomas Alva Edison, que fue un gran inventor. En su tiempo intentó fabricar algunos aparatos para poder lograr esta comunicación, ya que durante la Guerra Mundial, digamos por allá en los años 30, 40, por ahí finales de los 30, principios de los 40, ya existían algunos registros en los que se empezaban a utilizar equipos de radiocomunicación en la guerra, y en esos mismos equipos de radiocomunicación se lograban escuchar voces que no pertenecían lógicamente a las frecuencias que estaban ellos utilizando. Algunas ocasiones ellos pensaban que se trataba de voces de los enemigos, de interferencia enemiga, pero después pues no encontraron ninguna evidencia al respecto de ello y quedó simplemente como cosas que quedaron sin ninguna explicación, vamos. Entonces Thomas Alva Edison trató, por la misma necesidad después de la guerra, la gente quería recomunicarse con sus familiares muertos, trató de fabricar un par de equipos para poderlo lograr, y esas patentes desafortunadamente nunca vieron la luz, no salieron al mercado. Uno de ellos era la ouija electrónica y otro era el teléfono fantasma, ¿no? Entonces eran cosas muy interesantes que ya tenían mucho tiempo que se investigaban, pero digamos que con la ouija electrónica y el teléfono fantasma. El Spirit Phone. ¿Y cómo funcionaban estos aparatos? Mira, en realidad no recuerdo muy bien cómo es el funcionamiento de estos equipos, porque desafortunadamente nunca salió la patente, solamente hay registros que él anunció que estaba trabajando en ello. Sin embargo, él tenía por ahí un pensamiento un poquito extraño en relación a estos espíritus, vamos a llamarles de una forma, espíritus, cómo es que se comunicaban. Él pensaba que se trataban de pequeñas seres vivos, como digamos una especie de bacterias, que todas juntas conformaban el alma, el espíritu, y que era a través de ellos que se podía lograr la comunicación. Pero en realidad, te digo, desafortunadamente nunca vieron la luz esas patentes, y se quedó, sin embargo, ahí muy interesante porque, bueno, fue, digamos, los primeros pasos que dio la transcomunicación. Y con Frederick Jurgenson, digamos, de forma oficial comienza el estudio. Y para todas las personas que piensan que este tipo de temas solamente se le da tratamiento a través de personas que no tienen estudios, que no hay científicos que avalen este tipo de fenómeno, te quiero comentar que los transcomunicadores o las personas que llevaron a cabo el ejercicio de la transcomunicación, el estudio oficial de la transcomunicación, fueron todos ellos personas de ciencia, todos ellos. Independientemente de que Frederick Jurgenson era cineasta, era documentalista, era antropólogo, era historiador, bueno, tenían varias actividades, hubo un ingeniero que se llamaba Konstantin Raudiv, y Konstantin Raudiv se interesa mucho en el trabajo de Frederick Jurgenson, y junto a él son los que difunden a través del mundo el fenómeno. Y fue tanto el auge que tuvo, el empuje que le dio el ingeniero Konstantin Raudiv, que era un ingeniero en electroacústica, se llegaron a llamar también las voces de Raudiv. En vez de psicofonías eran las voces de Raudiv. Entonces así fue de grande la importancia. Y digamos que ya en el año de 1985, ya en Europa pues era un auge tremendo, la gente ya era muy aficionada a grabar este tipo de voces de psicofonías. Y en Alemania, un radiotécnico que se llamaba Klaus Schreiber, el señor Klaus Schreiber, y ya es aficionado de grabar psicofonías, ya es aficionado de usar estas técnicas,
y desafortunadamente pierde a su hija mayor en un accidente automovilístico. Su hija se llamaba Karen. Entonces, él se obsesiona de alguna forma, el mismo dolor, el mismo duelo de haber perdido a su hija, algo tan importante para él. Adelante, Rafita. Perdón que te interrumpa. ¿Karin Tray? No, pero de hecho, hay varias, okay. Hay varias personas en el medio. Prosigue. Discúlpame, bueno. Es similar, ¿no? El caso de Karin Tray, que igual no lo comentas ahorita más adelante. Sí, de hecho, hay varias personas que tienen más o menos el mismo nombre. Por ejemplo, podemos después comentar, Gary Galka también perdió a una de sus hijas y se llamaba también igual. Entonces, pero ya es un tema que podemos ver más adelante para extendernos un poquito en relación a todo lo que tenga que ver con la transcomunicación. Y bueno, el señor Klaus Schreiber se obsesiona en tratar de comunicarse con su hija. Y aquí la historia es muy interesante y da un vuelco tremendo, porque la historia nos cuenta que fue a través de las psicofonías que el señor Klaus Schreiber recibe las instrucciones de cómo puede comunicarse con su hija a través del monitor de una televisión. Es decir, poderla ver directamente en el monitor de la televisión a su hija muerta, y recibe las instrucciones de cómo diseñar este sistema a través de las psicofonías. Así de interesante es. Entonces el señor Schreiber inventa el sistema que el día de hoy llamamos el sistema de retroalimentación de Klaus Schreiber. Y de esa forma nacen las psicoimágenes. Entonces, estas dos cosas, las psicofonías, por un lado, la grabación de sonidos en una cinta magnetofónica, y por el otro lado, el fenómeno de poder ver a estas entidades o a estos mundos paralelos, a estos mundos, no sé cómo llamarles, dimensionales, a través de la pantalla de un monitor. Entonces, en su conjunto, que son psicoimágenes y psicofonías, se le llama transcomunicación instrumental, que fue un término que acuñó un ingeniero, fíjate, un ingeniero en física, un físico alemán llamado Ernst Senkowski. El doctor Ernst Senkowski, él oficialmente acuña el término transcomunicación instrumental para referirse a todas aquellas comunicaciones que se pueden lograr a través del uso de equipos electrónicos, ya sea de video o de audio, digitales o analógicos. Así es como nace el término. Y por ahí también en los años 80 en Estados Unidos hay una señora que también es una persona muy importante en el tema, que se llamaba Gloria Stepp. La señora Gloria Stepp acuña un término para referirse a las psicofonías que a mí en lo personal me parece mucho más adecuado, más correcto, que es el término fenómeno de voz electrónica, o por sus siglas en inglés, EVP, Electronic Voice Phenomenon. Entonces, podríamos decir que se le conoce como psicofonías, pero para mí, en lo personal, un término más correcto sería el fenómeno de voz electrónica. ¿Ok? Y hoy en la actualidad, bueno, pues este fenómeno ya obviamente abarca otro tipo de sistemas físicos, no necesariamente electrónicos. En su origen sí, deben de ser aparentemente equipos electrónicos, pero el día de hoy se utilizan muchas otras técnicas y en donde siempre está de por medio un sistema físico que sirve como puente de comunicación entre el operador, que en este caso sería el transcomunicador, y las supuestas entidades que desean establecer la comunicación. Siempre existe de por medio un sistema físico que se convierte en una especie de unidad, digamos, simbiótica, vamos a decirlo así, una simbiosis entre el experimentador o transcomunicador y las entidades que se quieren comunicar con nosotros. Más o menos así es como funciona. Sí, como una especie más bien de sinergia. Así es. Sabes que, bueno, es que me dejaste así. Déjame ver si pude captarlo bien. Entonces, la transcomunicación instrumental tiene dos vertientes: las psicoimágenes y las psicofonías. Es correcto. Y se han hecho experimentos donde pues se han cruzado, ¿no? A través del método donde no solamente son imágenes, sino que también es la voz del más allá,
Y bueno, o sea, qué interesante cómo ha ido evolucionando desde la captura de estas voces de los pinzones allá en Austria por Jürgenson hasta, bueno, todo lo que me has comentado. Creo que, bueno, eres un fregonazo en el tema, pero yo quiero saber cómo iniciaste, porque pues tal vez para la gente que no te conoce, sé que eres escritor, que eres columnista, tal vez mucha gente no conoce esa faceta de ti. Eres columnista político y eres analista político y eres escritor, pero tienes esta faceta un tanto sui generis que para muchas personas es difícil comprender o entender y que a veces hasta nos tildan de locos, pero ¿cómo iniciaste en esto de la transcomunicación instrumental? Y me imagino que has hecho experimentos de campo, ¿no? En esto de la transcomunicación instrumental. Es la pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo empezaste? Fíjate que está interesante. Para que la gente me conozca un poquito más, yo soy una persona escéptica. Es decir, soy una persona que somete a prueba todas las hipótesis y no me quedo, digamos, con lo que dice la gente, con lo que platican por ahí, sino que trato de llevar a cabo de manera personal cualquier experimentación o someter cualquier hipótesis al escrutinio del método científico para ver qué tan real es, qué tan cierto es. Yo me inicié por una legítima necesidad escéptica de comprobar la existencia del fenómeno. Así fue como empecé. Yo por ahí veía un canal que hace mucho tiempo que ya desapareció, en donde un muchacho que vivía en España, que pertenecía a un grupo de rock, que en paz descanse porque tenía un problemita en corazón, ya falleció, pero él se dedicaba a grabar psicofonías y me pareció muy interesante. Vi por ahí en algún blog de internet una técnica que nos explicaba cómo llevar a cabo el experimento y cómo conseguir una psicofonía. Entonces, hace ya bastantes años, alrededor de unos 14 años, más o menos hace unos 14 o 15 años, desafortunadamente perdí a mi padre. Mi padre no vivía con nosotros, sino vivía en otra ciudad. En este caso, vivía en San Juan del Río, Querétaro. Entonces, cuando nos enteramos, mis hermanos y yo, decidimos irlo a buscar, a ver dónde había quedado enterrado. Entonces tuvimos que ir prácticamente panteón por panteón en busca por registros de acta de defunción, por registros de defunción, de fecha, a ver si estaba por ahí en alguna tumba. Entonces, mientras mis hermanos buscaban los registros, pues se me ocurrió la idea de agarrar un teléfono, poner la función de grabar y meterme entre las tumbas a hacer preguntas al aire, así nada más, ¿no? Preguntas. Cuando regresé a casa y revisé lo que había grabado, me llevé una sorpresa muy impresionante porque descubrí una sola respuesta, una nada más. Y para mí fue muy, muy interesante. Entonces, a partir de ese momento yo me di a la tarea de grabar a todos lados donde iba, me daba yo el tiempo a manera de paseo, a manera de vacaciones, de ir a lugares, haciendas, panteones, lugares históricos, museos, etcétera, etcétera, y a grabar y a grabar y a grabar. Y conforme pasaba el tiempo fui desarrollando una facilidad muy particular para poder encontrar el fenómeno, para poder encontrar la evidencia. Entonces, aquí te voy a contar un dato que probablemente te va a estremecer, porque para mí fue muy estremecedor, fue muy interesante y muy revelador sobre todo, porque 5 meses después de esa primera experiencia en donde escuché una sola voz, volví a escuchar el mismo audio que había yo grabado esa primera vez en ese panteón y descubrí que 2 voces de hombre me habían respondido. No me habían respondido, de hecho se trataba de una inclusión, es decir, 2 voces que se meten a la grabación sin que yo haga ninguna pregunta ni ningún comentario. Y una de esas voces de hombre me dijo: tu padre no está aquí. Y la otra voz me dijo: lo vas a encontrar. Esas fueron las 2 voces que grabé. La primer palabra o mensaje que recibiste, ¿cuál era o cuál fue? ¿Dónde? Y eso fue lo primero que grabé, porque yo hice una pregunta muy simple, solamente dije: ¿hay alguien por aquí? Y esta voz que captaste, ¿cómo era? ¿Era una voz cavernosa? ¿Era una voz susurrante? ¿Era una voz
suave? ¿Cómo era esta voz que decía dónde? Era una voz, digamos, en forma de un siseo, más o menos un siseo, como cuando tú hablas así, tratando de guardar silencio, así más o menos. Incluso, qué bueno que lo comenta Rafa, es muy importante esto, que la gente tiene la expectativa, o normalmente tenemos la expectativa, de que estas voces las vamos a escuchar exactamente de la misma forma en la que estamos platicando tú y yo, con mucha claridad, que la voz te represente una morfología muy específica, que tenga un cierto timbre de voz, que tenga un volumen específico, y no es así. Las voces se presentan en muchas formas, y aquellas que sí se llegan a presentar con una morfología específica que tú puedes identificar que se trata de una voz de un niño, de un adulto mayor, de un hombre, de una mujer, son atípicas. No es muy común y sin embargo sí se dan. Pero la mayoría de estas voces se presentan en una forma de siseo, en una forma de murmullo, incluso algunas de ellas parecieran una especie de interferencia electromagnética, y ellos encuentran la manera de utilizar a veces incluso también los sonidos del medio ambiente para formular o para poder formar una respuesta. Es muy interesante. De hecho, tengo ejemplos de absolutamente todo, ¿eh? O sea, tengo ejemplos de voces así de súper primera mano que todos podemos entender, y también tengo muchos ejemplos de voces que son un poquito complejas de captar porque, bueno, están mimetizadas dentro del ruido del ambiente. Sin embargo, después de un minucioso análisis hemos determinado que realmente se trata de un fenómeno de voz electrónica. Y haciendo de lado, por supuesto, el fenómeno de la pareidolia auditiva, que es un fenómeno psicológico que nos hace confundir algún ruido aleatorio y darle una interpretación errónea. Una interpretación del más allá, ¿no? Ay, exacto, sí. No todas las voces, murmullos o ruidos que escuchas a decibeles casi imperceptibles son sinónimo de voces del más allá, ¿no? Exacto. Porque exactamente. Dijiste que tú eras escéptico. Estoy viendo que te estoy escuchando, pues hay de escepticismo, ¿no? Hay un escepticismo obscurantista, neobscurantista, un escepticismo neobscurantista, y hay un escepticismo neta y puramente científico. Exacto. Cuando yo comenté que era escéptico, yo me refería a que soy un escéptico, digamos, proactivo. Un escéptico que pone manos a la obra y que somete a prueba la hipótesis. O sea, que se va a la metodología científica para comprobarlo como debe ser. Así es. O sea, no es como que, esto no es porque no es, y recurro a la sátira, recurro a burlarme para desprestigiar. Pues por eso te comentaba que había escepticismo, un escepticismo un tanto obscurantista, neobscurantista más bien, y un escepticismo purista, por decirlo de alguna manera. Es correcto. De hecho, es muy común que se confunda porque, bueno, acá estamos hablando de una corriente negacionista. Una cosa sería el negacionismo, que es una corriente en la que hay gente incluso que hay una corriente también que se llama cientifismo, y básicamente el cientifista es aquella persona que piensa que la ciencia tiene las respuestas para absolutamente todo. Y cualquier cosa que no esté contemplada por la ciencia, simplemente para ellos no existe o no es real. Y sabemos perfectamente que la ciencia aún no tiene respuesta para todas las cosas. No se puede ser tan escéptico ni tan cientifista, porque se nubla la mente, se nubla la razón. Tiene que haber siempre un equilibrio entre ambas, porque no, estoy completamente de acuerdo contigo, completamente de acuerdo. De hecho, aprovechando la ocasión, fíjate que estoy tratando de trabajar en un proyecto que es un libro, quiero escribir un libro, que va a llevar por título El pensamiento gris. Hablando específicamente de la transcomunicación instrumental, el pensamiento gris hace alusión a esto que estamos platicando. No podemos ser cientifistas negacionistas, pero tampoco podemos creer en todo lo que nos cuenten. Es decir, tenemos que someter a prueba las hipótesis, ser unas personas objetivas, principalmente muy objetivo, muy serio, aplicar en la medida de lo posible el método científico y presentar la evidencia. Aquí
Lo interesante es que se presente evidencia. Los resultados, ¿no? Los resultados finales. Entonces, eso para mí es estar ni negro ni blanco, sino estar en una parte en medio, con un tipo de pensamiento gris. Por eso el libro que quiero escribir va a llevar ese título, El pensamiento gris, y está directamente relacionado con esto que estamos platicando. Ni negacionista, cientifista, ni fanático, creyente de todo, ¿no? Simplemente vamos a someter a prueba la hipótesis y vamos a dar a conocer el resultado final. Y este es el resultado final, y en base a eso la gente ya podrá formarse un criterio o someterlo al escrutinio de cualquier prueba, ¿no? Incluso hacer también ellos personalmente la prueba. Hasta el día de hoy te puedo decir que después de más de 100 años de investigación se sigue teniendo una problemática muy fuerte, y creo yo que es el motivo por el cual la ciencia al día de hoy no puede todavía reconocer este fenómeno. El fenómeno tiene 3 características principales, como la tienen muchos otros fenómenos en la naturaleza, que es el fenómeno, no podemos controlarlo, es decir, el fenómeno se produce cuando quiere, como quiere, en el momento que quiere, y no lo podemos controlar, no lo podemos reproducir en un laboratorio. Yo no puedo tener una fórmula exacta con la que yo diga, voy a hacer esto y en consecuencia, como resultado final, voy a obtener una psicofonía o voy a obtener una psicoimagen. No lo hemos logrado todavía, el fenómeno es incontrolable, se produce cuando quiere, es decir, es efímero, se produce en el momento que quiere, el tiempo que quiere, efímero, bueno, en reducidas palabras. Se manifiesta cómo, cuándo y donde se le viene en gana. Así es, exactamente. Sí. Pensamos, o se tiene la hipótesis. Y hechos fortuitos, ¿no? Cuando alguien logra captar alguna evidencia sobrenatural o paranormal, o está más allá de lo que se puede entender, pues casi todas son de manera fortuita, ¿no? Es algo que se manifiesta, ya no es tanto como que lo estás buscando, sino que aleatoriamente se presenta. Yo creo que esa es la complejidad para este rollo, porque fíjate que yo siempre he tenido un conflicto que ni siquiera es conflicto, más bien es un dilema personal. Me difiero mucho, ¿no?, de las personas que se autonombran investigadores del fenómeno paranormal, porque el fenómeno paranormal no se puede medir el fenómeno como tal, porque no conocemos la ciencia que se encuentra detrás. Tenemos la técnica, ¿no? Como lo haces tú, que tienes, o sea, se experimenta técnicamente con esto, pero no se puede realizar una investigación de algo que no se conoce. Pues tú puedes, por ejemplo, investigar la migración de las aves, o puedes investigar un fenómeno social, político, pero ¿cómo estudias el fenómeno fantasmagórico si no conoces los procesos físicos, ni los procesos químicos, y mucho menos biológicos de lo que pudiese estar involucrado en el punto de lo fantasmagórico? Porque estamos hablando las propiedades físicas de esto que está aquí, esto es materia, esto no es materia, esto está en estado sólido, esto es estado líquido, esto es estado lumínico. ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo comprendo? Y bien dijiste tú, es que no se puede ser tan negacionista, porque en este momento la ciencia, yo digo, soy cientifista hasta cierto punto, porque yo sí creo que la ciencia lo explica todo, pero no en este momento. A lo mejor esto lo va a poder entender y explicar tal vez en 100 años o en 1000 años de desarrollo científico y tecnológico, pero a este momento es algo desconocido, como en su momento fue, por ejemplo, los fenómenos naturales que observaban el fuego, la lluvia, el hombre primitivo no se explicaba estos fenómenos y le daba una connotación sobrenatural o una connotación divina, pero que el hombre, a través de precisamente este punto de tratar de explicar siempre las cosas, pues llegó a desarrollar la ciencia y pudo dar explicación. Entonces, ¿quién nos dice que el fenómeno fantasmagórico o el fenómeno ovni extraterrestre o todos los fenómenos que se tocan, nadie nos puede garantizar que en 100, 200, 300 años podamos entender el origen científico de estos fenómenos? Cierto, Rafa. De hecho, no te creas, no estamos tampoco tan lejos. A mí me parece que es solamente una cuestión de que
ser redituable para la ciencia, por supuesto. Muchos conceptos en la ciencia, sobre todo aquellos conceptos que no se pueden cambiar, como por ejemplo la muerte. No ha descubierto la ciencia todavía cómo evitar la muerte o prolongar la vida. No son negocios, no son redituables. Probablemente si la ciencia invirtiera algún tiempo y algún recurso para poder llegar al meollo de este asunto, encontrar principalmente las causas, porque bueno, conocemos los efectos los conocemos, es decir, la evidencia ahí está, pero no conocemos la causa. Y te digo, Rafa, sabemos que el principio de causalidad es inquebrantable, es decir, para todo existe una causa y un efecto. Conocemos el día de hoy solamente los efectos, pero no conocemos las causas. Y el hecho de que no conozcamos las causas no significa necesariamente que el fenómeno no exista o que se lo tengamos que atribuir a cualquier cosa que se nos ocurra, que ya esté dada, ya esté determinada por la ciencia. Hay como, por ejemplo, hablando del escepticismo, ¿no? Del escepticismo purantista y del escepticismo purista. Ya te hicimos una definición, ¿no? De escepticismo aquí. Decir, vamos al tema del hombre primitivo, ¿no? Como decir, es que está el fuego. Pues como no conozco el fuego no existe, ¿no? No existe el fenómeno del fuego, o no existe el fenómeno de la lluvia, o no existe el fenómeno de los rayos, ¿no? El rayo, ¿qué es el rayo? No, pues es que no existe el rayo, ¿no? Como no sé qué es, no existe y me burlo del rayo, ¿no? Cuando en realidad es que no entendemos el proceso del fenómeno en estos momentos de nuestra vida. Fíjate, me hiciste recordar, Rafa, un fenómeno que es muy interesante, incluso aplica para esto, O sea, si yo te dijera que vamos a hablar de algo paranormal, vamos a hablar de psicofonías, yo te dijera como preámbulo a la plática, vamos a hablar de un fenómeno que la ciencia todavía no entiende cómo se produce. Vamos a hablar de un fenómeno que se produce de manera espontánea, de manera esporádica, de manera efímera. Al día de hoy no podemos controlar ni reproducir dentro de un laboratorio. Y yo te preguntara, ¿de qué fenómeno crees que estamos hablando? Probablemente tú me dirías, bueno, estamos hablando de psicofonías, y yo te diría, estamos hablando de un rayo globular. Un rayo globular es un fenómeno natural que todos hemos visto, que el día de hoy muchas personas le llaman una centella. Creo que le llaman así las centellas, las famosas, son rayos globulares, que al día de hoy la ciencia no sabe cómo se produce y no lo pueden reproducir, pero el fenómeno está. Hay videos de ello, hay personas que lo han visto, hay personas que incluso los llegan a confundir con ovnis y con objetos voladores no identificados, pero es un fenómeno natural que simplemente desconocemos por completo y existe. Rayos y centellas. Rayos y centellas, sí. Y que te puede matar. ¿Mandé? Y que te puede matar. Y desconocemos cómo se produce. Es un rayo globular, digamos, es un rayo en forma de esfera. No podemos decir que no existe, ¿no? No podemos decir que no existe, exactamente. Sí. Y el negacionista tiende a hacer eso, lo que tú acabas de comentar. Al negacionista le presentas una evidencia y en vez de buscar la manera de acreditar la evidencia y de someter a prueba la evidencia, busca la manera de reemplazarlo con cualquier otro fenómeno y decir que se trata de nuestra imaginación. Sabes que te lo imaginaste, es una pareidolia auditiva, es una pareidolia visual, es una apofenia, que son varios de los fenómenos psicológicos que son los principales enemigos del transcomunicador, y por lo que muchas personas también pueden llegar a caer en este error de apreciación, en estos falsos positivos. ¿Nos podrías ilustrar con tus luces y con tu conocimiento con respecto a los términos que hiciste referencia hace un momento, por ejemplo la pareidolia, entre otras tantas, para que pues la persona que nos está viendo o que nos está escuchando pues sepa de qué se está hablando? Porque yo, sé que es una pareidolia, ¿no? Y te entiendo algunos de los términos que dijiste, pero me gustaría que nos ilustraras un poco más al respecto. Claro que sí. Una pareidolia es un fenómeno psicológico a través del cual la persona tiene una interpretación errónea de algo que está viendo o algo que está escuchando. Ante un estímulo aleatorio, la persona confunde de manera equivocada
lo que está viendo con algo que le parece reconocible o que le parece familiar. Y vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando tú ves una forma en las nubes, cuando tú puedes ver un rostro en las nubes, cuando tú puedes ver un rostro en una mancha de humedad en la pared. A Jesús, a la Virgen de Guadalupe, ¿no? En la pared. Exacto, ¿no? Hay muchos ejemplos de pareidolias, por ejemplo. Que está la ¿cómo se llama? Ay, se me va el nombre de cuando se forma estas costras de calcio en la pared por el agua. No me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? El salitre, ¿no? El salitre, ¿no? Ves el salitre y te ves forma de la Virgen de Guadalupe y si alguien te dice, es que ahí está la Virgen, le ves la forma de la Virgen, ¿no? O sea, es... Exactamente, eso es una pareidolia. El cerebro automáticamente está diseñado para encontrar patrones reconocibles. De hecho, es un método, digamos que la pareidolia, a pesar de que es un fenómeno psicológico, no es malo. Al final de cuentas es un método de supervivencia que tiene el cuerpo y que viene de nuestras generaciones de antepasados en los cuales el ser primitivo, el ser humano primitivo, tenía que reconocer el rostro, por ejemplo, de un depredador mimetizado o escondido en la maleza. Entonces, el cerebro debería de tener esa capacidad de reconocer algo que le parece familiar dentro de un estímulo aleatorio dentro de la naturaleza, y eso se llama pareidolia. Entonces, sucede lo mismo. Hay personas que incluso con motivos religiosos, pues a lo mejor alguna persona abusada ve una pareidolia de una mancha de humedad en la pared, le empieza a poner una alcancía ahí, le pone unas ofrendas, unas flores, dice que es un milagro. Las personas malinterpretan o interpretan de una forma errónea lo que están viendo y se van con esa idea de que efectivamente se trata de un milagro, se trata de una cosa similar. Es una pareidolia. Y sucede lo mismo con la pareidolia auditiva. La pareidolia auditiva también consiste en que nosotros interpretamos de una forma errónea de algún estímulo aleatorio que podemos escuchar. Y quiero poner como ejemplo todas aquellas ocasiones en las que encontramos dentro de una canción en un idioma ajeno, vamos a suponer una canción en inglés, nosotros alcanzamos a reconocer algunas palabras que nos parece que están en español y que les damos esa connotación, ¿no? Son Reebok o son Nike. Exacto. Esa, por ejemplo, esa canción. I want to break free. Exacto, podemos decir que eso sería una pareidolia auditiva. Y son dos fenómenos, bueno, es uno de los fenómenos que más producen. Una pareidolia auditiva podría ser, no lo sé, tú eres el experto, podría ser cuando confundes a los gatos que se están peleando con un niño que está llorando. Eso es una pareidolia auditiva. Claro, por supuesto, sí, porque el cerebro está interpretando de una manera errónea un estímulo aleatorio del cual no tenemos ninguna comprobación. Y algo que tiene una explicación completamente natural y le damos una connotación sobrenatural, ¿no? Ay, es la niña que se aparece. Y ahí, Rafita, ahí exactamente con lo último que acabas de decir, entra el segundo fenómeno psicológico que se llama apofenia. Una hipofenia es una interpretación igual ante un estímulo aleatorio con la que la persona le da un sentido lógico a un tema que no tiene nada que ver con un estímulo aleatorio. Precisamente, si tú escuchas un gato maullar por ahí, un gato que está en celo, y a lo mejor tú piensas que en esa zona hay fenómenos paranormales, se aparece la llorona, entonces tu cerebro automáticamente va a ligar un tema con el otro y le va a dar una interpretación equivocada, ¿no? Y entonces tu cerebro va a ligar dos cosas que son completamente aleatorias y que son temas que no tienen nada que ver uno con el otro, y los vas a enfocar a un solo tema, que es el tema que está interpretando nuestro cerebro. Otro ejemplo muy sencillo. Todos sabemos que muchos de los materiales tienen el fenómeno de que se expanden y se contraen de acuerdo a su temperatura. Materiales como por ejemplo los metales, la madera, el concreto, etcétera. Si tú vas a una casa abandonada, de la dilatación y la expansión, claro. Exactamente, se dilata y se contrae. Y la madera. Entonces por las noches cuando digamos un material toma temperatura del sol, se expande.
Y en las noches, cuando ya está bajando la temperatura, el material tiende a contraerse y empieza a generar ruidos. Si tú vas a un lugar en el que se presume que es un lugar embrujado, que tiene una historia de, no sé, la historia que tú gustes, ¿no? Que hubo ahí una cosa violenta y la niña cuchillada. Se dice que hay fantasmas, se dice que espantan. Tú llegas a ese lugar de noche y empiezas a escuchar ruidos, entonces tu cerebro automáticamente va a ligar un tema con el otro y le va a dar una interpretación equivocada y va a decir, y tu cerebro te va a decir, se escuchan ruidos porque se trata de un fantasma, cuando en realidad solamente se trata de la dilatación y expansión de los materiales según su temperatura. Entonces eso se llama una apofenia. Son los dos fenómenos principales que nos pueden producir un error de interpretación. Excelente explicación. Bueno, mira, ya se nos está terminando el tiempo. Está bien interesante. Solamente me gustaría que nos comentaras, a grosso modo, 2 o 3 experiencias personales en base a tus estudios que sean increíbles y que nos prometas que nos vas a traer más adelante para quedarnos con las ganas, ¿no? Sin duda. Mira, tengo muchas, de hecho tengo muchas muy interesantes. A lo largo de todos estos años he logrado reunir alrededor de unas entre 3 y 4 mil psicofonías, más o menos. Muchas de ellas son de muy alta calidad, que de plano no hay forma de decir que no existen, que son errores de interpretación. De hecho, una de las principales funciones del experimentador tiene que ser crear las condiciones adecuadas de experimentación para evitar todos estos errores de interpretación. Entonces, los registros que tengo yo ya pasaron por ese filtro y tengan la certeza de que el día que los escuchen, que los vamos a escuchar en tu programa, son absolutamente reales, son legítimos. Me ha tocado ver de tu trabajo unas psicoimágenes completamente aterradoras que de hecho he publicado en mi perfil de Facebook, que me has permitido hacerlo, aterradorísimas. Ojalá nos las puedas también mostrar aquí, porque yo creo que vamos a tener que hacer 1, 2, 3 programas de psicofonía y otros 3, 4 de psicoimágenes, porque la verdad que tienes un material increíble. Te agradezco mucho este tiempo, este espacio, y sobre todo que me interesa mucho que la gente conozca tu trabajo. Dinos dónde y cómo podemos encontrarte, en qué plataformas estás disponible, por favor, si es tan amable, Miguel. Fíjate que actualmente solamente hay una plataforma en la que tengo parte del trabajo que he realizado en estos años. Hace ya algún tiempo que no he podido, por motivos de salud, no he podido ya continuar con la investigación. Pero si ustedes quieren ver parte del trabajo que estamos platicando aquí, bien explicado, incluso con tutoriales de cómo se llevan a cabo los experimentos, cómo se realiza la preparación previa a la experimentación, es en YouTube. Tengo un canal que se llama Voces Fantasmales en YouTube. De hecho ahí tienes al pie de tu imagen Voces Fantasmales. Sí, es que ya lo tengo, digamos, registrado así en la plataforma, pero ustedes pueden entrar a ese canal y tengo alrededor, si mal no recuerdo, como 180 videos más o menos, 180 videos que he recolectado, bueno, que he publicado a lo largo de unos 9, 10, 11 años, no me acuerdo, de verdad tiene ya bastante tiempo. Y te pido permiso, ¿no? Para ver si puedo usar esas imágenes de tus videos para meterlos en este video y en los próximos videos que vamos a tener, aparte de lo que nos vas a mostrar. Pero creo que también tienes TikTok, ¿no? Me ha tocado verte en TikTok muy activo también. ¿O en TikTok manejas otro tipo de info? Manejamos temas variados. Originalmente digamos que mi intención era presentar también este tipo de contenido. Ahorita estoy manejando este tipo de contenido distinto, pero para ser muy específicos y realmente irnos directo con el tema que nos atañe, que es la TCI en YouTube. TCI o Transcomunicación Instrumental, son las siglas TCI, Transcomunicación Instrumental, en YouTube, en Voces Fantasmales. Y qué bueno que lo comenta Rafa, nunca va a ser lo mismo poderlo ver que poder escuchar la explicación completa a detalle de la historia de cómo se obtuvo la evidencia y poderlo ver. Y aquí lo vamos a ver, lo vamos a desglosar para poderlo entender. Así es. Muchas gracias, Miguel. No, gracias a ti. Por el contrario, un placer, y de verdad espero que no se pierdan los demás capítulos porque van a estar... No, mira, estuvo buenísimo. Tuvimos el de Orbes con Artemisa Lascano, nuestro el primer episodio.
Tuvimos ya el episodio de OVNIs con Efraín Gutiérrez, extraordinario director de cine, igual músico, pintor y bueno, y conocedor del fenómeno, ya lo tuvimos aquí, ahora contigo, y más personalidades expertos en los temas, aquí vamos a tenerlos, pero te vamos a dar mucha carrilla. No, muchas gracias, al contrario, Rafita, de verdad, gracias por la invitación, y quédense con esta frase que a mí me gusta mucho. Recuerden siempre que la realidad siempre supera a la ficción. La realidad supera a la ficción, y estoy muy seguro que el día que ustedes puedan ver estos fenómenos, puedan ver estas evidencias que he podido recolectar y las expliquemos aquí, se van a quedar muy impactados. No es lo mismo platicarlo que experimentar. Ya 6 te van a quedar. Es correcto. Perfecto. Bueno, carnal, pues muchísimas gracias. Entonces nos estamos viendo en otra edición más de Expreso Paranormal. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Bendiciones. Cafecito. Bendiciones. Bye, bye. Salud. Hasta luego. Hasta luego.